Bueno, ahí llegamos, iniciamos ahora sí la segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Iniciamos hoy el discurso número 21, chicos. Lo que hace el Padre, eso hace igualmente el Hijo. Estamos hablando también de congruencia y de saber utilizar el legado divino que Dios nos otorgó, ¿sí? Bien, vamos a ver el discurso de Jesús sobre el juicio y la resurrección, después de la curación en el pozo de Betsatán. Bien, esto, como saben, es la Biblia, ¿sí? Estamos leyendo la Biblia, lo más significativo del Evangelio de San Juan, corazones, pero no explicado según el ego, la mente de los hombres, o la conveniencia de cada quien, sino en forma neutral, lo que espiritualmente verdaderamente es. ¿Sí? Entonces, vean que es bastante amplio para leer este discurso. Tenemos que leer de Juan capítulo 5, versículo 1 al 47, y lo vamos a ir desglosando por partes, chicos. Entonces, después de esto, con ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Betzad, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres recobrar la salud? Acá estamos viendo ahora capítulo 5, Juan, ¿no? Del 1 al 6. Hay muchas en la antigüedad y en la actualidad, muchos testimonios de salud, de milagros, de todo tipo. Y tenemos que aprender, corazones, a diferenciar lo que está en la Biblia. Y acá te estamos hablando de fe, de confianza, de certeza. Pero hablamos también de algo muy importante, de entrega. Porque todos piden y nadie da. ¿Sí? Entonces recordemos que tenemos que tener un tiempo y dedicárselo a Dios, corazones. No hay de otras. Eso se lo tenemos que sí o sí dedicar a Dios. Pero con amor, con sabiduría, no por obligación, ¿sí? Bien. Tenemos que aprender a tener un contacto más fluido con nuestro Padre Celestial, chicos. Bien, veamos. Durante una época de festividades, Jesús subió a Jerusalén y se acercó a la piscina de Betzatá. Allí se dirigió hacia una multitud de enfermos que esperaba para entrar en la piscina cuando las aguas se agitaran en ciertos momentos, impulsadas por una fuerza curativa que provenía del interior y que, según se creía, era un ángel del Señor. La piscina se agitaba y emanaba de ella corrientes telúricas que son electromagnéticas curativas, y sanaban muchos de los que se bañaban en la piscina en tales ocasiones. Esta piscina, chicos, fue descubierta por los arqueólogos en la vida real, sí, en el siglo que llamamos XIX.
¿sí? Entonces, la fe en el poder medicinal del agua también contribuía a provocar una reacción mental, que despertaba el poder curativo natural del cuerpo. Cuando la enfermedad debilita la mente y paraliza la voluntad, no es fácil deshacerse de la perturbadora dolencia. La fe hace revivir la poderosa fuerza de voluntad, que todo lo cura, a fin de que libere la naciente energía vital del cerebro para efectuar la curación de cualquier parte enferma del cuerpo. Cuando hablamos del cerebro estamos hablando de un punto exacto entre el cerebro y el cerebelo, en el centro detrás y en el frente, donde hay como un vacío, y en ese vacío, a medida que uno evoluciona, se genera una, vamos a decirlo, una usina nuclear de poder ilimitado que todo ser humano posee, pero que está latente allí, como quien dice dormido, está esperando a ser despertado. Por eso en el día a día, chicos, tenemos que trabajar y muchos. Bien. Jesús sintió compasión por aquel hombre que había estado 38 años enfermo y que se hallaba incapacitado para meterse en la piscina por sus propios medios. A este hombre, aquejado por el sufrimiento, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? Si uno estuviera mal de cualquier cosa y le dijeran: ¿quieres recobrar la salud? Y todos vamos a decir que sí, ya, soy el primero. Recordemos que hay personas que quisieran hablar, expresarse, no se pueden mover, tienen la voluntad, el cuerpo no le responde, ya sea por ancianos, por accidentes, por tener los huesos quebrados. Recordemos que un hueso quebrado en la antigüedad era muy difícil de recuperarse, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tener una mente abierta y amplia para darnos cuenta de tantos y tantos sucesos en aquella época y en esta, chicos, porque nadie se salva de nada, ¿eh? Bien, vamos a ver el segundo párrafo. Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando, pero aquel día era sábado. Estamos hablando acá de Juan capítulo 5, versículos 7 al 9. ¿Por qué la diferencia de que era sábado? El día de descanso era el sábado, chicos. Es más, sigue siendo, no el domingo. ¿Comprende? Eso es algo que cambió el Vaticano. En la Biblia no, en la Biblia sigue siendo el día de descanso el sábado. Por eso el primer día de la semana, que es domingo, es cuando resucitó Cristo Jesús, que también corresponde, no nos olvidemos, al rayo azul o llama azul, ¿sí? Es el primer rayo de la llamatrina. ¿Sí, corazones? Vayamos atando cabos todos. Bien. La ley divina de la curación requiere el suelo apropiado de la fe por parte del paciente y la semilla adecuada de poder mental curativo por parte del sanador. De esta forma, las raíces de la planta de la curación se arraigan profundamente y sus ramas se expanden lo suficiente en la conciencia de quien será sanado. Jesús preparó el suelo de la fe al crear en el hombre convaleciente el deseo de sanar por la vía directa de la ley divina, que no depende de factores externos, depende de Dios, ¿sí? Cuando Jesús percibió que el enfermo era receptivo, le dijo: levántate, toma tu camilla
y anda. Le demostró así que no necesitaba esperar que las aguas de la piscina lo sanaran, pues podía curarse al instante por medio del ilimitado poder de Dios que se halla oculto dentro de la voluntad y la mente humanas. Es decir, todos, absolutamente todos, corazones, tenemos esos dones tan maravillosos. ¿Sí? Absolutamente todos lo tenemos. El hombre recuperó instantáneamente la salud gracias a dos factores. Primero, el flujo ininterrumpido de la infinita energía curadora de Dios que emanaba a través de la transparencia mental de la conciencia de Jesús. Y segundo, el despertar de su propia fe y el resurgimiento de su voluntad, que se hallaba paralizada, lo cual actuó como una antena para que el enfermo se sintonizara con la vibrante energía cósmica que provenía de Jesús. Esa energía se combinó con la energía vital que estaba adormecida en el cerebro de aquel hombre y la recargó. Es como decir haber puesto los dedos en vez de 220 entre 80 o más para realmente causar un efecto en todo el cuerpo, chicos, ¿sí? Pero hablamos obviamente de energía espiritual curativa y del renacimiento, resurgimiento de qué? De la voluntad de las personas, porque cuántas personas se dan por vencido y quieren morirse, porque no soportan más, porque han perdido la voluntad y las ganas de vivir. Lo que hace esto es revertir ese proceso y lograr lo que llamamos la vida, ¿sí? La salud completa. Pero bueno, todo está en cada uno, corazones. Por eso a los pacientes que están en coma, ustedes saben que han pasado meses o años, y de tanto hablarle, ellos han regresado, han salido de ese coma. Eso por darle un poquito de enfoque de situaciones que ustedes ya conocen, ¿sí? Bueno, médicamente está comprobado y científicamente. Y hay muchos testimonios al respecto. Bien, vamos al tercer párrafo. Los judíos dijeron al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho eso? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido entre la multitud que había en aquel lugar. Acá estamos viendo a Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13. Vean cómo son algunas personas que en día de sabático, de descanso, se produce un milagro y encima protestan porque hubo un milagro, sabiendo y conociendo a la persona que estuvo 38 años enfermos tirado allí. ¿Van viendo esos aspectos, chicos? Dice: reacios a manifestar su asombro ante la curación realizada, porque con ellos habrían reconocido la superioridad de Jesús. Los escépticos optaron por desplegar un fingido celo por las leyes del sábado. ¿Cuántas personas fingen celo cuando en realidad son otras cosas? Y mucho menos por Dios, claro. Recordemos, el mentiroso les puede mentir a ustedes, a mí, a todas las personas, a sí mismos, pero nunca jamás a Dios, porque Dios mora en nuestra mente y corazón, ¿sí? Bien, veamos un poquito más. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. Y acá estamos en el versículo 14.
donde hay advertencia, mejor dicho, sobre advertencia, chicos, no hay reclamo, Es así, sobre advertencia, no hay reclamo. Al hombre que había sido sanado, Jesús le advirtió que su enfermedad era resultado de sus propias acciones prenatales, llevadas a cabo en encarnaciones pasadas, y también de su mal comportamiento postnatal en la vida presente. Además, para no sucumbir nuevamente a la enfermedad, le exhortó a abandonar sus acciones pecaminosas. Jesús le señalaba la importancia de que la capacidad para actuar independientemente en la vida no caiga bajo el influjo de las tendencias creadas por las acciones erróneas del pasado. Si el hombre seguía transgrediendo la ley divina, el mal acumulado del pasado y el mal procedente de nuevas acciones acarrearían un desastre aún peor como merecido castigo. Estamos hablando de karma, chicos, ni más ni menos, ¿sí? Del karma, como nosotros sabemos, no nos escapamos. El que las hace, las recibe. Tarde o temprano llega en el momento que uno menos se lo espera. Bien. Las huellas de los males del pasado se ocultan en la conciencia, dentro del cerebro, prestas a despertar ante el estímulo de nuevas acciones incorrectas. Estas malas tendencias, sin embargo, pueden erradicarse con la fuerza electrizante de la sabiduría recién adquirida. Es algo que estábamos hablando, corazones, en Kriya Yoga, la semana pasada y en otras clases, de que podemos entregar esas semillas karmáticas para que sean disueltas. ¿Se acuerdan? No es casualidad que estemos viendo la segunda venida de Cristo y las clases de Kriya Yoga en las mismas clases, en el mismo día, ¿sí? Por algo tomé la decisión de hacerlo así, porque está a tono uno con el otro. Bien. Jesús afirmó con toda claridad que la consecuencia del pecado y la recompensa de la virtud no provienen de causa desconocida ni de un decreto divino, sino que son el resultado de las acciones buenas o malas del ser humano, la ley de causa y efecto que gobierna la vida del hombre. Aquellos cuyas vidas no está científicamente basada en el discernimiento, le atribuyen su buena fortuna o su desgracia a las acciones de un destino caprichoso e inescrutable. Curiosamente, este subterfugio irracional, con su falso sentido de irresponsabilidad, parece aportarles algún consuelo. Es preciso renunciar con valor a esa noción errónea y reemplazarla por la sabiduría. Y también con amor, chicos. En vez de lamentarse por el destino y culpar a la fatalidad, o a Dios, o a un desconocido, ¿sí? Debe adoptarse una buena conducta basada en el discernimiento, la cual mitigará y contrarrestará el efecto de las acciones erróneas del pasado. Uno no puede seguir siendo tan necio en decir, es un castigo de Dios, es por culpa de Dios, todo es responsabilidad de Dios. Y yo me lavo la mano como Pilato, yo, santo, no hice nada. Y si no existe nada, ¿por qué estás como estás? Aquellas personas que evaden su responsabilidad, chicos, tarde o temprano no terminan bien. Uno debe aceptar la responsabilidad de sus propios actos. No le podemos echar la culpa al vecino, o a la esposa o el esposo, a los hijos, al perro o al gato. No, chicos.
Si me equivoqué, me tengo que hacer cargo. ¿Se entiende? En este episodio de curación, Jesús, de forma inequívoca, adjudica a cada hombre la responsabilidad de su propio sufrimiento. Además señala que la vida del ser humano no solo se encuentra gobernada por la ley de la acción, sino que únicamente la reencarnación puede explicar las inequidades y aparentes injusticias que azotan a los seres humanos desde el nacimiento. El remedio para sanar de una enfermedad física, moral o mental crónica se halla en uno de estos dos caminos: la directa intervención divina de algún intermediario de Dios y la obediencia a su consejo, o la ejecución de buenas acciones que contrarresten los efectos de las acciones incorrectas del pasado, ya sea destruyéndolos o al menos minimizándolos. El modo más rápido, al ser todos reikistas o la mayoría, es servicio de amor incondicional. Brinda reiki sin cobrarlo, ¿sí? Con amor, con cariño, con entrega. Eso no quita que si ustedes se inicien, cobren las iniciaciones, pero estamos hablando del servicio, de servir a las personas, a sus hermanos, en definitiva, porque toda la humanidad son sus hermanos, es decir, nuestros hermanos, no importa de qué país. ¿Queda claro todo, corazones? ¿Se entiende bien? ¿Preguntas? Si no, pasamos al siguiente párrafo. Bien. El hombre se fue a los judíos, que era Jesús el que lo había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso, los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Estamos viendo versículos 15 al 18. Recordemos que Jesús hizo algo maravilloso. Desmitificó de que Jehová, Javé o Dios, era el Dios de la cólera, de la ira y de la venganza, sino que nos mostró la verdadera cara, el verdadero rostro de Dios, que es amor. Y algo importante, que Dios no es solamente Padre Jesús, sino nuestro Padre. Nos demostró la paternidad espiritual, que no es poca cosa saber eso con certeza, chicos. Bien. Los críticos de Jesús seguían de manera mecánica la letra de la ley en lo concerniente a guardar el sábado y a otras normas éticas de vida, en tanto que Jesús seguía el espíritu de la ley y en numerosas ocasiones hizo caso omiso de la superficialidad y la formalidad creadas por el hombre. El espíritu del sábado consiste en dejar de lado los compromisos materiales y sociales y en permanecer con la conciencia enfocada en Dios, en estado de devota adoración. Si cesa la actividad material, pero no se experimenta la comunión espiritual, no estaremos conscientes de Dios, sino de la ociosidad del cuerpo y poco más. En el nombre de Dios, Jesús podía llevar a cabo acciones materiales en sábado sin que cupiera considerarlas acciones materiales en absoluto. Para él, todos los días eran sábado y los vivía en la sabiduría y en la conciencia de Dios. ¿Van comprendiendo todo esto, corazones?
qué importante que es. Díganme qué sacerdote, qué pastor o anciano les hayan podido explicar esto de tal forma. Yo creo que ninguno. Por eso Jesús dijo, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Cualquier obra que Jesús realizara en la tierra era impulsada por la percepción que él tenía del Padre y estaba guiada por la orientación intuitiva que recibía de Dios, de su Padre y nuestro Padre, ¿sí? Por consiguiente, sus obras no podían estar contaminadas por el mal, ni violaban ninguna ley espiritual legítima. Lo único que violaba era la ley de los hombres, pero no la de Dios. Y los hombres se consideraban más que Dios. Estamos hablando siempre de ego y superego, ¿sí? Con independencia de lo que haga, las acciones, la voluntad y el raciocinio de un devoto que se encuentra en sintonía con Dios, con el resultado de su propio libre albedrío. No obstante, él siente que estos tres factores están guiados por la voluntad del Padre Celestial. Tales devotos no son esclavos de Dios, sino que al actuar sabiamente y por su propia voluntad, comprueban que la sabiduría del alma humana es la misma que proviene de Dios. El Señor jamás obliga a sus devotos a actuar de una manera determinada, pero aquellos que sienten la presencia de Dios conocen la sabiduría de la voluntad divina y prefieren su guía antes que llevar a cabo sus propias decisiones egoístas. Hágase tu voluntad no supone la esclavización de la voluntad del hombre, como lo demostró Jesús. La voluntad humana, guiada por la sabiduría, es idéntica a la sabia voluntad de Dios, ya que toda sabiduría le pertenece solo a Él. Porque muchos dicen, tuyo es el reino, los cielos y la gloria. Entonces le pertenece todo. Él no necesita el diezmo del sueldo, el diezmo del dinero. Jesús, Dios. Él lo que necesita es el 10% de nuestro tiempo que se lo dediquemos a Él. Eso cambia todo cuando hablamos del diezmo referente a Dios, ¿sí? Bueno, ¿vieron cómo va encajando todo, corazones? Como y lo profundo que es, ¿eh? La mejor forma, como ya les expliqué antes, como no tienen este libro, hay que comprarlo, no está en PDF ni en Word ni nada, yo siempre les digo, sentados, columna recta, cabeza alineada, respiración abdominal o imperceptible, cierren sus ojos y escuchen. Y van a ver cómo van a captar mejor la información que están recibiendo. ¿Sí? Cuando tengan que escribir, abren los ojos y escriben, preguntan. No hay ningún inconveniente con ello. ¿Sí, corazones? Lo que también pueden hacer, si desean, es tener una Biblia y comprobar lo que en esos versículos se dicen. Pero recordemos que hay muchas versiones. Yo me guío por la Reina Valera 1960. Esta Yogananda se refería por un tal Philip, que es en inglés, ¿sí? Pero acá está traducida en español. Y también por la Biblia de Jerusalén. Yogananda se guiaba por la de Philip y la Biblia de Jerusalén, chicos. ¿Sí? Bien, bueno. Vamos a dejar esto hasta acá.